¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segundo episodio de su canal R79 Cycling, un espacio para el ciclismo sinaloense, para el ciclismo mexicano, agradeciendo el apoyo que nos han dado a este proyecto llamado R79 Cycling, donde hablamos de temas relacionados con el ciclismo en Sinaloa, en México y el mundo, a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Y para eso, seguimos pidiendo su apoyo, dándole like, compartiendo, pero sobre todo sus comentarios que para nosotros son muy importantes. Y vámonos de lleno a la información. Déjenme decirles que este fin de semana se llevó a cabo la edición número 15 de la clásica Mariscos Doña Chayo en Escuinapa, Sinaloa, donde se dieron cita más de un centenar de competidores de los diferentes clubes del estado, de los municipios de Culiacán, Elota, Mazatlán, El Rosario y por supuesto los clubes de Escuinapa, así como del vecino estado de Nayarit. Este evento organizado por Francisco Durán, el famoso Pazorras, al cual le enviamos un saludo hasta Escuinapa. Un evento que dio una bolsa de más de 35,000 pesos a repartir en las diferentes categorías y donde se recordó a Jaime Inda, quien se nos adelantó en el camino. Tuve el gusto de saludar a algunos amigos allá en el sur del estado, como lo fue José Navarro, el famoso campeón de Escuinapa, por ahí a don Gustavo Aguilar del Rosario, a don Víctor Romero, también de ahí de El Rosario, al famoso Chipi, al profesor Raúl Romero, y otros amigos que estuvieron por ahí, que me dio la verdad mucho gusto saludarlos en este evento. Los resultados para este evento fue en la categoría Elite Varonil, Víctor Ruiz Romero se llevó la victoria del equipo El Encanto, seguido por Carlos Stick de Ciclotour, Raúl Siqueiros del Encanto, Daniel Enciso en cuarto lugar El Encanto y en la quinta posición Ángel Torrestrillo del Rider Store. En la femenil Elite, Gabriela García del Power Pedal se lleva la máxima posición, seguida por Nancy López Romero del 6 Cycling Team y tercer lugar para Hanna Enciso del Encanto. En la categoría juvenil, Ignacio Cárdenas de Cimarrones de Escuinapa se lleva el primer lugar, seguido por Ángel Torrestrillo del Rider Store y tercer lugar para Javier Valencia del Club Ciclista UAS. En la Master 30, Víctor Ruiz Romero se lleva la victoria, seguido por Francisco Aguilar de Marisco Doña Chayo y tercer lugar para Ángel Arredondo de Cimarrones de Escuinapa. En la Master 40, Francisco Aguilar de Marisco Doña Chayo se lleva la victoria, seguido por Juan Espiridión Rodríguez del Spirit Bike y en tercer lugar Víctor Navarro de Mariscos Doña Chayo. En la Master 50, Daniel Viveros, seguido por Carlos Stick Tello y tercer lugar de Dante Ibarra. En la Master 60, Casimiro Torres de Culiacán se lleva la victoria, seguido por Antonio Partida de Carrocerías y tercer lugar Dolores Navarro de Marisco Doña Chayo. En la Master Femenil, Ana Leticia Madero del Club Ciclista UAS se lleva los máximos honores. En la montaña libre varonil, Fernando El Chito Angulo de Rider Store se lleva la victoria, seguido por Ángel Torrestrillo también de Rider Store y tercer lugar para Gabriel Gandarilla de Culiacán. En la MTB libre femenil, Nancy Romero se lleva el primer lugar del equipo El 6 Cycling Team, seguido por Claudia Camacho de Hualicochis y tercer lugar para Ana Leticia Madero del Club Ciclista UAS. En la MTB principiantes, José Ignacio Cárdenas, Joel Crespo y Edgar Ramírez fueron el podium. Hubo categorías infantiles de 10 a 12 años femenil con Viridiana Guardado de la Arena Cycling, segundo lugar para Lucía Ruiz del Mass Bike y en la varonil, Isael Gagiola del Pichus Bike de la Cruz, primer lugar, segundo lugar Ian Herrera de Pichus Bike y tercer lugar Manuel Carrasco también del Pichus Bike de la Cruz. Una carrera que contó con una gran asistencia del público del municipio de Escuinapa que se dio cita por todo el circuito en las principales calles de este municipio y como ya es tradicional al término del evento, nuestros amigos de Marisco Doña Chayos nos ofrecieron a los asistentes el tradicional ceviche. En otros temas, en el ciclismo mundial, el pasado sábado, nuestro mejor exponente del ciclismo, Isaac del Toro, el oriundo de Baja California, se llevó la victoria en el Giro de Emilia, con la cual llega ya a 14 victorias en el año. Una carrera donde los últimos 2 kilómetros se volvió muy exigente y donde vino un ataque del británico Tom Pidcock, del equipo Q36.5 Cycling, y pues no había reacción del grupo
de fuga donde venía el mexicano junto con ciclistas como Lenny Martínez, como Primo Roglic, Egan Bernal, Richard Carapaz, entre otros. Fue hasta poco, faltando un poco menos del kilómetro donde del Toro hace ese ataque, conecta a Pidcock y al cual superó en el sprint final. El top 5 de este evento fue primer lugar para Isaac del Toro del UAE, segundo Tom Pidcock del Q26.5, 36.5 Pro Cycling, tercer lugar Lenny Martínez del Bahrein Victorious, cuarto lugar para Egan Bernal del Ineos y quinto lugar para Primož Roglic del Red Bull Bora. En otras notas, después de disputarse los campeonatos mundiales allá en Ruanda, en África, se desarrollaron los campeonatos europeos de ruta, donde la prueba contrarreloj, el belga Remco Evenepoel hizo valer su condición de campeón del mundo y se convirtió también campeón de Europa, superando al excampeón mundial Filippo Ganna, este italiano, quien se quedó con la plata, y el bronce fue para el danés Niklas Larsen. En lo que respecta a la ruta, el esloveno y actual campeón del mundo Tadej Pogačar hizo válidos los pronósticos y se llevó el oro en estos campeonatos europeos al atacar a casi 70 kilómetros de meta y llegando otra vez en solitario, dejando con la plata al belga Remco Evenepoel y el bronce para el francés Paul Seixas. El día de ayer se llevó a cabo la Trey Valley Varecin, donde la victoria fue para el esloveno y campeón del mundo Tadej Pogačar del UAE, quien llegó en solitario después de un ataque en el descenso a 20 kilómetros de meta. En el podio lo completaron Albert Philipsen del Líder Trek y el tercer lugar el ex campeón del mundo Julian Alaphilippe del Tudor Pro Cycling en la tercera posición. El mexicano Isaac del Toro también tuvo participación y fue pieza clave para Tadej Pogačar, ya que a falta de 30 kilómetros atacó y logró conectar con la punta de carrera y así posicionar al esloveno para enfilarse al triunfo. El mexicano fue octavo en esta carrera. Otro que tuvo una muy buena actuación fue Egan Bernal, quien intentó una fuga en solitario a falta de 80 kilómetros, pero fue absorbido por la fuga. Otro y el mejor latinoamericano colocado fue el colombiano Sergio Higuita. El siguiente compromiso de la dupla del Toro Pogačar será el Giro de Lombardía, último monumento de la temporada, y el esloveno va por su quinta victoria consecutiva en esta ronda italiana. Esto será el próximo sábado. En otras noticias, el ciclismo de pista también tiene representación mexicana y en el Campeonato Mundial Master que se está llevando a cabo en Roubaix, Francia, el mexicano Juan Ignacio Contreras se colgó la medalla de plata en la prueba contrarreloj, en la prueba de kilómetro contrarreloj, siendo superado por el representante de Japón, y el bronce se lo queda el representante de Países Bajos. Contreras se quedó con la cuarta posición también en la prueba de velocidad, cerrando así una destacada participación en estos juegos, en estos campeonatos mundiales de ciclismo de pista categoría Master. Otros mexicanos que vieron acción en este campeonato mundial Master de ciclismo de pista fueron Hugo Barrón, Fernando López y Adriana Rodríguez. En días pasados se dio a conocer por parte de la Unión Ciclista de México la realización de un campeonato nacional de ruta, la cual se va a desarrollar del 23 al 25 de octubre en Ensenada, Baja California. Las categorías a convocarse son Elite, Sub-23 y Junior o la Juvenil C en ambas ramas en las pruebas de contrarreloj y de ruta. Este evento fue anunciado por Rommel Pacheco, titular de la CONADE, que estuvo acompañado por Bernardo de la Garza, quien es el presidente de la Unión Ciclista de México, y por la directora del Deporte del Estado de Baja California, Laura Marmolejo. Este anuncio ha creado ciertos comentarios por lo apresurado del evento. Sin embargo, esperemos tener más información sobre los pormenores del mismo y de cómo se va a trabajar con las asociaciones estatales y bajo qué estatutos y reglamentos se va a llevar las nuevas mesas directivas, ya que pues, es una nueva asociación civil. Y ahora sí, nos vamos y siguiendo con este viaje por la época dorada del ciclismo en Sinaloa. En esta ocasión nos vamos a trasladar a las fechas y eventos importantes de los años 60. Y antes de irnos a esos años, quiero regresarme un poquito a lo que son los años 50, donde en el episodio anterior comentamos que en 1938 se fundó
lo que es la Asociación de Ciclismo del Estado de Sinaloa por Ranulfo Beluna, y asimismo ese mismo año se creó el primer club de ciclismo en Sinaloa llamado el Club Ciclista Mazatlán. Pues fue hasta 1950 donde nace el primer club de ciclismo en Culiacán, mismo que hasta la fecha sigue activo, y hablamos del Club Ciclista Culiacán, quien su presidente y fundador fue Ernesto Tatalo Casillas, y es ahí donde llega realmente el ciclismo organizado a la capital sinaloense, y trabajando en coordinación tanto la capital sinaloense con el puerto de Mazatlán, pues estuvieron realizando los eventos, ya que solamente era donde había ciclistas afiliados. Posteriormente, en 1954, llega el Club Ciclista Unión con Rosario Castro y los hermanos Rivera. En 1955 se crea el Club Ciclista Cóndor con Jesús Prado Zacarías. En 1956, el Club Ciclista Centro Cultural Obrero se realizó con Francisco Espinosa. En 1957 hay que destacar que se llevó a cabo la primera vuelta a Sinaloa de Mazatlán a Los Mochis, ganada por Gilberto Hermosillo, defendiendo los colores del Club Ciclista Culiacán. Para 1958, en la segunda edición de la Vuelta a Sinaloa, con el mismo recorrido de Mazatlán a Los Mochis, el vencedor fue Juan Rodríguez del equipo Club Ciclista Agencia Salinas del Distrito Federal. En 1959 nace el Club Ciclista Sprint y Meta, y fue fundado también por Ernesto Tatalo Casillas, club que tuvo entre sus filas corredores importantes como Enrique Vázquez Guerrero, que fue doble campeón nacional, y de Rubén Camacho Salas, olímpico en Montreal 76. Ambos son miembros del Salón de la Fama al Mérito Deportivo de Culiacán, y ese mismo año también nace el Club Ciclista Azteca por Francisco Espinosa. En los años 50 sobresalieron nombres de ciclistas como Rubén Acosta, Guillermo Vázquez Bustamante, Jorge Castroseica, Gilberto Hermosillo, Francisco Cuamea, Víctor Lozoya, Carlos Hernández Palomares alias El Quijote, entre otros. Y ahora sí, nos vamos de lleno a los años 60. Y fue cuando en 1959 a 1960 entró como presidente Óscar Arsenio Morán, y se llevó a cabo el campeonato estatal, siendo campeón Enrique Vázquez Guerrero. Y ese año nace el Club Ciclista Águilas y el Club Ciclista Electricista, ambos fundados por Ernesto Tatalo Casillas. Esto nos da una pauta para decir que Ernesto Casillas fue parte fundamental del desarrollo del ciclismo al fundar varios equipos aquí en el estado. En 1961 a 1962 entra como presidente Adrián Beltrán Rubio, y en el campeonato estatal de 1961 el campeón fue Guadalupe Beltrán. Para 1962 el campeón estatal fue Víctor Gamboa. En 1963 entra como presidente José Rosario Mesa, y ese año el campeonato estatal se lo llevó Esteban Arellano. Ese año nace el Club Ciclista Instituto Americano y del Comercio y el Club Ciclista Pepsi Cola con el señor Velarde. En 1964 a 1968 entra como presidente mi señor padre, el señor Héctor Jesús Avendaño León, y en 1964 el campeonato estatal se lo llevó Héctor Hernández. En 1966 el campeonato estatal fue para Esteban Arellano. En 1967 regresa como campeón Enrique Vázquez Guerrero, y para 1968 el campeón volvió a repetir Esteban Arellano. Para 1969 llega como presidente Pablo del Rincón, y ese campeonato estatal se lo lleva Fausto Medina Machado. Ese año nace el Club Ciclista Arriola con Ernesto Tatalo Casillas, y en los años 60 sobresalieron nombres como de ciclistas como lo es Enrique Vázquez Guerrero, Héctor Hernández Medina, Esteban Arellano, Fidencio Jiménez, Jesús Escalante, Juan Ignacio Aldana, entre otros. Y para esta década de los 60, las rutas se centraron más en la ciudad de Culiacán y en el puerto de Mazatlán, al tener más afiliados a la Asociación de Ciclismo del Estado de Sinaloa, y las rutas que eran normalmente en Culiacán, rumbo al sur, y
el promedio de kilometraje eran entre 150 y 220 kilómetros con esa ruta de Culiacán, de Mazatlán a Culiacán. En el próximo episodio estaremos hablando de los años 70, donde ya aparecen grandes clásicas en el estado de Sinaloa. Hemos llegado así al final de este episodio, esperando contar con su apoyo para que esta comunidad siga creciendo día con día. Compartan la transmisión, den like a nuestro contenido y así hacer sus comentarios para que nosotros podamos seguirles tomando en cuenta, porque sus comentarios son muy importantes para nosotros. Nos vemos en un episodio más de su canal R79 Cycling, un espacio para el ciclismo sinaloense, para el ciclismo mexicano. Soy su amigo Iván el Ruso Avendaño. Das Vidal.